Bien, mis amados, les pido a todos especial atención. La porción a estudiar esta semana se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. Esta porción, esta parashat, lleva por título Noah, la traducción de Noé, o Noé es la traducción de Noah en hebreo, ¿de acuerdo? Pero hoy lo haremos un poco diferente, no nos apoyaremos con la ayuda visual. Vamos a abordar la palabra desde un discurso de prédica. Sin embargo, como primer paso estaré compartiendo la lectura en Génesis capítulo 6, versículo 9. Padre, ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Pido, Padre, que apartes todo prejuicio de mi humanidad, que prevalezca, Señor, tu palabra y la guianza de tu espíritu en los principios, designios e instrucciones, Padre, que tú quieres impartir en esta hora, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, mis amados, creo que todos los que estamos acá presentes conocemos bien acerca de la vida y los relatos de la biografía de Noé, ¿cierto? Aquel personaje bíblico que recibió una instrucción de parte del Eterno para construir un arca, ¿sí? Para proteger a su familia y proteger a todo aquel que quisiera protegerse a causa de un diluvio que vendría una vez que era construido esta arca. Él construye el arca y nadie le cree que caerá agua de los cielos. Se presume que hasta ese entonces no existía el ciclo del agua, no caía agua del cielo, no había evaporación del agua. ¿Sí? También el Eterno le da una instrucción para preservar la especie animal. Y por cada una de las especies, el Eterno designó unas parejas, según la especie de cada animal, para que fueran resguardados y terminado el diluvio, estas especies más esta familia que quedaron a salvo, pudieran multiplicarse en lo que sería una nueva creación, en la restauración de este planeta. Y el diluvio viene como parte de una sanción divina a causa de la fechoría, de la maldad, de la corrupción que se vivía para aquellos momentos. Imagínese usted. Entonces, para esa generación, Hashem necesitaba elegir a una persona que cumpliera con el perfil de obedecerle, que cumpliera con el perfil de procurar la justicia y hacerse un hombre justo. Y siendo un hombre justo, encaminarse hacia Dios. ¿Ok? Entonces, procedemos a describir parte de la vida de Noah. Esta es la historia de Noé. Noah era un hombre justo. Eso no está de más, no es una descripción a la aleatoriedad. Describe la escritura que era un hombre justo, una persona justa, un sádic. Es aquel que procura hacer todo y conducir su vida, todo enmarcado en la justicia, ¿sí? En los valores divinos y humanos. Él era un hombre justo, íntegro. Fue él en sus generaciones. Quien era íntegro en sus generaciones era él. Hacia Dios se encaminaba siempre Noah. Las traducciones al español declaran, y él caminaba con Dios. En hebreo la expresión sería, él se encaminaba siempre hacia Dios. Siempre se encaminaba hacia él. Porque ser justo no es ser perfecto. ¿Me escucha?
ser justo, procurar la justicia, no te hace perfecto, pero te permite procurar siempre caminar hacia el eterno. Y eso marca una gran diferencia en nuestras vidas. Amén. Es un ejemplo a seguir. Procurar la justicia, caminar en justicia, caminar en integridad, para siempre estar encaminados hacia el eterno. Puedas que cometas muchos errores, puedas que tengas muchos desaciertos, puedas que fracases en muchos emprendimientos, pero de algo debes estar seguro, que si te mantienes encaminado hacia el eterno, Hashem pone su mirada en ti. Amén. Y de este texto aprendemos dos grandes verdades. La primera, que él era íntegro en sus generaciones. Y cuando habla acá de generaciones, tiene que ver con sus hijos, con su familia, con los que le precedieron y con los que venían a partir de él. En medio de esas generaciones, él fue justo. Él fue justo. Y es importante desde el pensamiento hebreo que cuando se menciona que eres justo entre las generaciones o que alguien fue justo entre una generación, se da referencia a los hijos. Y si alguien fue justo, no hay forma de que los hijos se descarríen. ¿Sí? Por ello, entre otras cosas, debemos procurar caminar en justicia. ¿Sí? Una persona tiene relevancia en la vida a causa de dos aspectos: las obras que hizo en su vida, que lo hacen justo, y los hijos que deja en este mundo. Porque una persona justa reproduce gente justa. Y esa gente justa puede marcar próximas generaciones. De allí su importancia. Este sistema se ha encargado de crear un prototipo, un modelo de lo que debe ser el éxito para el ser humano. Fama, dinero, sexo, materialismo. A la luz de las Escrituras, todo se reduce en las obras que un justo puede hacer y en la calidad de hijos que tú dejas a la humanidad. Nunca se le olvide eso. Amén. Es un gran desafío para todos como partes de una familia. Y es un desafío mayor para los hombres, quienes tienen la responsabilidad de sobreguardar a sus familias. ¿De acuerdo? Entonces, él se encaminaba siempre hacia Dios. Y encaminándose siempre hacia Dios, fue que tuvo el mérito de recibir la instrucción de lo alto para construir un arca, para recibir el diseño de cómo construir un arca, en cuanto a su diseño, sus dimensiones y los materiales que se requerían para la construcción de esa arca. Y saber cuál era el objetivo de sobreguardar a su familia, sobreguardar a aquel que quisiera obtener misericordia y sobreguardar parte de la especie animal ya creada en el planeta para aquel entonces. Lo primero que debemos aprender es que Hashem entregará proyectos en tus manos cuando tú te encaminas hacia Él. Escúchalo. Cuando tú vives tu vida encaminada hacia Él, potencialmente Él te puede entregar proyectos a tus manos. ¿Sí? Proyectos que pueden ir desde el servicio de la obra, como incluso el emprendimiento, la creación o la fundación de una empresa. ¿Ok? Pero Él te pone por responsable de muchos, porque tú has cumplido con mérito tu parte. ¿Lo estás viendo? Cuando Noé alcanzó ser justo, él cumplió con su parte. Un sadik, como se conoce en hebreo, un hombre justo, alcanza una plenitud para su propia vida. Y cuando alguien alcanza su plenitud para su propia vida, está habilitado para servirle a otros. Y fue lo que ocurrió con Noé, y es lo que Hashem desea que ocurra contigo, mi amado. ¿Sí? Que usted se encamine hacia Él a tal punto de que usted sea conocido por sus obras como una persona justa. Y al ser conocido como una persona justa, Hashem te puede escoger para grandes propósitos, como la construcción de un arca. Ahora bien,
Según la historia, él recibe el diseño para construir un arca que fuera resistente al diluvio y a la inundación de muchas aguas. Y es así como él recibe la instrucción del Eterno y dura años construyendo el arca. Y cuando finalmente lo termina, él se resguarda con su familia. La historia hace ver que los hombres en su entorno no hicieron caso de su advertencia. Y una vez que se resguardaron en el arca, Hashem cerró la puerta. Ahora bien, Yeshua habla acerca de los postreros días que serán semejantes a los días de Noé, ¿sí? Donde la violencia se iba a multiplicar y donde el mal iba a abundar en el corazón de los hombres, ¿ok? Las escrituras describen que el corazón de esa generación de Noé, o cuando existía Noé, era de continuo mal, algo muy parecido a los días que estamos viviendo. Y la única manera de nosotros hacer frente a este gran diluvio de confusiones, a este gran diluvio que ofrece el sistema para confundirte, es construyendo un arca. Y esa arca es la que va a permitir la conducción de una familia que esté segura en tu seno. ¿Cómo lo vemos? Veamos. Cuando tú te encaminas hacia el Eterno, cuando tu vida se caracteriza por encaminarte hacia Él, tú empiezas a obtener descanso. Noah, traducido al español como Noé, significa descanso. Y ese descanso tiene relación con un estatus en tu alma de reposo, de sosiego. Solo una persona que habita en descanso puede recibir revelación de lo alto para un proyecto. Puede recibir revelación de lo alto para un servicio específico que el Eterno designe. Porque el que no está en descanso y al contrario está en confusión, está en crisis, está de afanes, está en estrés, ocupa tanto su mente que no logra distinguir cuando Hashem le habla. Entonces, primera condición, segunda condición, porque la primera es encaminarnos hacia el Eterno, procurando siempre la justicia. Entonces, el segundo aspecto a considerar acá es obtener descanso a nuestras almas. ¿Sí? Yeshua mismo nos enseñó que de buscarle a Él obtendríamos ¿qué? Descanso. ¿Ha leído usted esa cita? Obtenemos descanso cuando buscamos de Yeshua, cuando seguimos su instrucción, cuando interpretamos la Torá como Él la interpretó. Allí hallamos descanso a nuestra alma. Es una forma de hallar descanso. Y cuando hallamos descanso, entonces Hashem nos puede habilitar para hacer grandes cosas dentro y fuera de su obra, pero en su reino. ¿De acuerdo? Ahora, importante destacar que el Eterno le manda a construir un arca, ¿ok? Una habitación flotante, algo parecido a un barco. Y esta arca en hebreo se conoce como terá. Pero la terá comparte raíz con la palabra dabar, que traduce como palabra. De manera que el construir el arca implica, entre otras cosas, encontrarnos con su palabra, hablar de su palabra, orar expresando mis palabras al Creador, orar, escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras. Esa es la construcción del arca. Y cuando tú tienes tu arca bien construida, entonces viene el tiempo en que tu familia es resguardada dentro de ella. Y Hashem cierra la puerta antes que venga el diluvio.
El diluvio se conoce en hebreo como Mabul. Mabul. Y Mabul significa desorden, confusión. La forma de tú contener a tu familia de forma preventiva para que no caigan en confusión, para que no caigan en desorden, es, amados, construyendo el arca, para que Hashem cierre la puerta a la posibilidad de que tus hijos y los tuyos sean infiltrados en confusión y en el desorden. ¿Lo puedes ver? Quienes tenemos hijos pequeños, tenemos que apresurarnos en el arca que estamos construyendo, para que cuando ellos lleguen a la adolescencia, Hashem cierre la puerta y queden resguardados. No queden víctimas de la confusión, no queden víctimas del desorden que hay y que ofrece el mundo. Amén. Pero en ninguna etapa existe una excepción, sea que tus hijos sean adultos, sea que no tengas hijos, ¿sí? En todo caso, seguramente perteneces a un núcleo familiar. Pero si tú eres autoridad sobre ese núcleo familiar, a ti te corresponde, amado, construir un arca. Mantener seguro a tu familia, anclada a tu familia, para que las corrientes de este mundo, para que las corrientes de Mabul, las corrientes de la confusión y del desorden, no alcancen a tu familia. Ahora es importante que reconozcamos nuestro rol. Y aquí la primera demanda viene para los hombres, los caballeros. Somos nosotros, si somos autoridad sobre nuestras casas, los encargados de construir el arca, para que nuestra familia se encuentre resguardada allí. Pero si la autoridad la ejerce usted, mujer soltera, madre soltera, entonces la responsabilidad por ahora es tuya. Debes construir el arca, ¿sí? Y construir el arca es fundamentado en los principios de su palabra. Pero el fundamento de su palabra va a tener un diseño que es único para cada familia. ¿Ok? Es único para cada familia. Y tiene sus propias demandas. Por ejemplo, una familia que no tenga hijos no va a tener la misma carga que tiene una familia que posea hijos. Pero en todo caso también tiene una carga, ¿sí? Un matrimonio joven que no tenga hijos no va a tener, y no se puede comparar con la carga que pueda tener otra familia que tiene hijos y que tiene otras responsabilidades. Pero seguramente este matrimonio que no tiene hijos también tiene otras cargas a nivel presupuestario, a nivel laboral, en cómo administrar los ingresos, en cómo mejorar las cosas, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, te corresponderá construir un arca a esa medida. Pero lo que sí es cierto es que todos necesitamos un arca. Todos necesitamos de su palabra para estar resguardados en él. Ahora bien, esa arca, en el nivel SOT de interpretación, representa al Mesías. Estar en el Mesías nos hace estar dentro del arca. Nos hace estar resguardados de este diluvio que ahora mismo, amado, está en las calles. Que ahora mismo está en el mundo entero. Solo que no es literal. Pero créanme, hay un gran diluvio, hay un gran Mabul con estas corrientes filosóficas, de creencias, de fábulas, de mitos que están socavando el corazón de todo ser humano, pero particularmente al del creyente, haciéndole distorsionar su mirada y su confianza en Hashem. Prefiriendo muchas veces en una balanza, priorizando equivocadamente sobre cosas del mundo antes que sobre el eterno. ¿Por qué? Porque eso hace la confusión. Eso hace el diluvio, confundir. Eso produce el diluvio, desorden. Ahora, el arca está representado por Yeshua, también está representada por su palabra, y la forma de ensamblar esa arca tiene que ver con nuestra búsqueda espiritual por su palabra, por su fundamento. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Pero resulta que el arca estaba construida con unos materiales en particular. ¿Cuál era ese material? Madera de tusa. No la tusa que nosotros conocemos como el subproducto de una mazorca de maíz. No.
En hebreo se le conoce así a un tipo de madera que es muy liviana y es flexible. Por ser flexible puede absorber mucha más agua, retiene mejor el agua, absorbe mejor el agua, pero por ser flexible puede resistir impactos. Entonces Hashem, el creador de todas las cosas, sabía con qué material se debía construir el arca. No era cualquier madera. Y en el diseño le dice, la construirás con madera de tusa. Esa madera es blanda, es absorbente y es altamente resistente a la humedad. No podía ser otra madera. Y se cree que para aquel entonces construir una casa implicaba cortar madera de cedro, que era el más resistente. Pero el cedro no era lo mejor para el diseño de un arca que debía ser expuesta al agua y a la humedad por mucho tiempo. ¿Sí lo ves? De manera que no necesariamente lo más resistente o lo más fuerte es lo más efectivo. También es lo más flexible. Y acá permítanme remitirme a un pensamiento del Talmud que declara: es mejor ser blando como la caña que ser duro como el cedro. El mismo principio de las palmeras. Cuando vienen las grandes tormentas, las palmeras pueden golpear contra el suelo, pero una vez terminada la tormenta, las palmeras quedan en pie. Pero un árbol que sea muy robusto, al pasar la tormenta o se desarraiga o simplemente cae. Y en este caso, esto está representado, este tipo de materiales que están descritos en las Escrituras, nos revelan una gran verdad. Y tiene que ver con el carácter, con las características del carácter del creyente, del Hijo del Eterno. ¿Sí? Si somos flexibles, seremos resistentes a los ímpetus de este mundo, a los ímpetus que va a generar el diluvio de las aguas en este mundo. Por mucho que me golpeen, yo me mantendré a flote. Por mucho que yo esté expuesto a las aguas, a la crisis que tiene que ver con la letra men, a las turbulencias de esta vida, yo seré resistente y me mantendré allí firme. Porque mi carácter es flexible y me puedo adaptar y amoldar a cada situación, por muy difícil que sea. Pero si mi carácter es de cedro, yo me hago el fuerte y me enorgullezco por ello y alimento mi ego de ello. Y acontece que cuando me expongo al diluvio de este mundo, me quiebro, me parto, me desarraigo, me pierdo de vista, me confundo, caigo en crisis, caigo en desorden. Entonces la invitación de nuestro Padre es a que nuestro carácter sea flexible. Ahora bien, aunque el arca estaba construido de este tipo de madera, era necesario que fuese impermeable. Entonces Hashem mandó en su instrucción que recubriera la madera con brea. Se cree que era un material, o si no era petróleo, era un derivado del petróleo, la brea. Y esa brea, al igual que hoy en día un manto asfáltico, tenía la capacidad de ser un impermeabilizante a la madera. ¿Y dónde encontramos ese recurso? Veamos. Este material impermeable representa nuestra moral. Que no seamos vacilantes, que seamos íntegros, que seamos los mismos aquí y afuera. ¿Sí? Que así como tú te elevas para alabar al Padre, así sea afuera, donde quiera que estés. Que así como tú le rindes gratitud aquí adentro, entre hermanos, en este ambiente espiritual, así sea afuera. ¿Sí? Hace un tiempo recuerdo que mi hijo quería un par de zapatos en particular. Pasada la semana yo hice el esfuerzo, le dije a él que orara al Eterno para que le proveyera el calzado. Y pasadas las semanas, alcancé los medios para comprar ese par de zapatos.
Y fuimos a la tienda. A uno le había dicho que le iba a comprar ese par de zapatos. Mientras veíamos los zapatos, le dije, hijo, ¿sabes qué? El Eterno nos proveyó para comprar el par de zapatos que tú quieras. Y él se voltea, se le aguan los ojos. Me dice, papá, ¿en serio? Sí, papá proveyó para eso. Papá, gracias, papá, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Sin mediar, sin ver a su entorno. La gente ahora queda sorprendida. Y yo me uno con él y le empezamos a dar gracias al Eterno. Gratitud. No tengo que esperar la congregación para darle gracias por esa provisión. En la zapatería tocó, le doy gracias al Eterno. Igual con los alimentos. ¿Cuánto agradecemos por los alimentos en casa? ¿Lo haces en un restaurante o te da pena? ¿Lo haces con tu compañero de trabajo o te da pena? ¿Lo haces aunque estés a solas? Porque no se trata de la apariencia. Si estás solo, también vale darle gracias al Eterno. En todo caso, lo sigue proveyendo. Ese es el carácter moral que Hashem demanda en nuestras vidas. Amén. Que en medio del progreso, de la bendición, de la prosperidad, estemos alegres. Eso lo quiere Hashem para sus hijos. Sin duda, lo quiere. Pero que cuando toque el tiempo de la escasez, tú también estés gozoso de eso. Como le enseñó el apóstol Pablo. Aún en la escasez, en el hambre, en el vituperio, yo estuve allí. Eso tiene que ver con ese material de brea, impermeable, que no le penetre el agua, que no se vea infiltrado por el agua de este diluvio del mundo, que al que se duerme se lo lleva la corriente, mi amado, y lo extravía, lo pierde por completo, al punto de hacerle creer creencias que van en contra de los principios de las Escrituras. ¿Sí? Por ejemplo, no es un caso que ocurra acá, Baruch Hashem por eso, pero ¿cómo ver, y existen, un cristiano que sea racista? Los hay. Los hay. O un cristiano que sea nazista. Los hay. Un cristiano que sea antisemita. Los hay, abundan. Pero eso no es lo que me enseña la palabra. Pero ellos tienen esa creencia entre ceja y ceja, lo creen, aunque no está escrito en la palabra. ¿Sí? Y de allí se desprenden, amados, muchas veces creencias y paradigmas que se convierten en una verdad para el individuo, pero no es una verdad en su palabra. ¿Sí lo ven? Por mencionar ejemplos. Un creyente que practique yoga, que por desconocimiento lo esté haciendo, se puede entender, está en el proceso. ¿Sí? Pero que caminando en el Eterno, teniendo intimidad con el Padre, practique yoga, no es bíblico. Y se debe renunciar cuanto antes, porque ha abierto puertas a espíritus malignos como usted no se imagina. Le abrió la puerta a todo un sistema de creencias procedentes de la India, los seres más idólatras del mundo. Entonces, el arca que construyó Noé, para contextualizar a mi hermano, Russell, ¿verdad? Para construir esa arca, al igual que Noé, necesitamos una madera flexible y absorbente y resistente. ¿Qué representa esa madera? Nuestro carácter. Pero debe ser recubierta con brea, con un impermeabilizante, que es nuestra moral, que no permite la infiltración de todo aquello que provenga del mundo. ¿De acuerdo? Lucas, capítulo 17. Perdón, Juan, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, después Juan. Ambas son en el capítulo 17.
Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Lucas 17. 26 y 27. Yeshua, nuestro maestro por excelencia, nos dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Amén. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Estamos en tiempos de confusión y de desorden afuera. Fuera del reino estamos viviendo un gran diluvio. Fuera del reino estamos viviendo un mabul, un diluvio de corrientes, de filosofías, de creencias. Vámonos a Juan 17:1. Perdón, a Efesios 4:1 al 16. Efesios 4, 1 al 16. Porque acá que quiero empezar a decantar, mis amados. Y este es el tema principal. Y todo el contexto que les di para llegar a este tema principal, que tiene que ver con la unidad en el espíritu. ¿Sí? Entonces, el mensaje tiene dos objetivos. Uno, procurar la unidad perfecta en tu hogar. ¿Cómo? Construyendo el arca para garantizar que el diluvio no alcance a tu familia. ¿Estamos claros allí? Pero la otra es en la congregación, en el cuerpo del Mesías. ¿Cómo debemos procurar la unidad en el espíritu? ¿Qué implica alcanzar la unidad en el espíritu? Eso es lo que vamos a aprender del apóstol Pablo. 4, del 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Lo escribe el apóstol Pablo, que en ese momento está preso. ¿Se había dado cuenta usted de ese detalle? Él está preso y aún estando preso le envía una carta a la congregación de los Efesios para indicarle que se mantengan como es digno de su vocación. Tenemos que conducirnos como es digno de nuestra vocación, no menos de allí. Si tú estás por debajo de tu vocación, es decir, el llamado que el Eterno ha constituido en tu vida, estás por debajo de lo que Él demanda de ti. ¿Lo estás viendo? Y así te hace el llamado para que tú camines conforme al llamado de tu vocación. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Si no hay humildad, no estás conforme a la vocación con que el Eterno te ha llamado. Si vives amargado o en ira, no hay mansedumbre en ti. Por lo tanto, estás por debajo de ese llamamiento o de esa vocación con que el Eterno te ha llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. En amor. ¿Cómo nos soportamos unos a otros? En amor. En amor. ¿Cómo nos soportamos unos a otros? En amor. Aunque usted no crea, es importante. Porque a veces procuramos luchar en soportar al otro sin amor. No hay forma. Por eso lo detestas. Porque la forma de soportarnos unos a los otros es con amor. Pero el amor no son unas mariposas que vayan a llegar a tu estómago. El amor es una decisión de la bondad que el Padre te dio para que tú seas capaz de dársela al otro que no soportas. Es una decisión. Esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que tenemos que esforzarnos por preservar esa unidad en el espíritu.
Y va a empezar cuando tu carácter es lleno de paciencia, de humildad y de mansedumbre. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza en vuestro llamado o vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Versículo 10. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Gracias, mi hermano. Y del conocimiento pleno del Hijo del Señor, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, que cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no anden, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así del Mesías. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en el Mesías, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y se vistan nuevamente del hombre nuevo, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. El que robe, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan el espíritu de santidad por el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Se han quitado de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, así como también el Eterno les perdonó en el Mesías. Amén. Esta unidad perfecta es el requerimiento necesario para nuestra moral, para que nuestra moral no se permee y sea impermeabilizante. ¿De acuerdo? Y esto lo refuerza también Yeshua en Juan capítulo 17.
Estas cosas habló Yeshua y alzando los ojos al cielo, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Yeshua y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la hora que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste entre ellos también esté, y yo esté entre ellos. Unidad perfecta. No hermanos perfectos. Unidad perfecta. A través del amor, a través del vínculo de la paz. Fue la oración de Yeshua antes de ser entregado. Es la enseñanza del apóstol Pablo a los Efesios, donde habían tantas rivalidades. ¿Por qué es necesaria la unidad en el espíritu? Eclesiastés 4:12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente.
¿Cómo es que el que está solo es derribado, pero si hay dos, le resisten? Y acto seguido, el verso dice, porque el cordón de 3 hilos no se rompen fácilmente. Si está hablando de 2, ¿por qué interviene esa tercera idea? Otra vez, 1 no puede vencer, pero 2 resisten. ¿Sí? ¿Por qué 2 resisten? Porque cuando se hilan 3 hilos son más fuertes. Que tiene que ver 2 con 3 o 3 con 2. El Mesías, ¿pero por qué? Por la unidad de al menos 2 que se pongan de acuerdo. Allí hacen obra. Amén. Lo poco o mucho que hemos alcanzado ha sido a partir de una unidad. Ha sido a partir de depender de otros, amados. Por ello la importancia de las relaciones, aunque es otro tema. Pero al final, si hay relaciones de por medio, es porque debe haber una unidad. Sin unidad, estamos destruidos, estamos derribados. Uno solo está derribado. 2 pueden resistir, pero es porque entra un tercer cordón y es la alianza del Eterno uniendo a estos 2. Es un texto que siempre utilizan para los matrimonios, pero también aplica para 2 que andan en el camino, o para todo aquel que anda en el camino. 2 son mejor que 1. Amén. 2 son mejor que 1. Y cuando hablamos de este cordel de 3 hilos, llevándolo al cuerpo del Mesías, ¿quiénes tienen que ver allí? Nosotros corporativamente, Yeshua y el Eterno. Ese es el cordón de 3 dobleces. Él no se rompe fácilmente. Eso es unidad en el Espíritu. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Unidad. Unidad. Si estamos unidos, somos resguardados en el arca. Mateo 23:8. Pero ustedes no dejen que les llamen maestros, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Qué somos delante del Padre? Hijos. Delante de Él somos hijos. Pero si todos somos hijos, en consecuencia, ¿qué somos nosotros entre nosotros? Hermanos. Que Hashem revele eso, amados. Ahora, y con esto culminamos, ¿cuáles son los enemigos de esa unidad en el Espíritu? Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 11. Dice el texto, versículo 16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las congregaciones del Señor. Pero al darles estas instrucciones, no les alabo, o sea, no les reconozco, porque se congregan para lo bueno, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, o haya diferencias, a fin de que se manifieste entre ustedes los que han de ser aprobados. Por tanto, cuando se reúnan, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Que no tienen casas para comer y beber? ¿O menosprecian la congregación del Señor y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré por esto? En esto no les alabaré. Está hablando, ¿verdad?, de una situación que se daba en la cena, donde no había unidad en el cuerpo. O en este caso en la comunidad de los corintios, a los corintios. 1 de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que todos los que se oponen, que todos os pongáis en acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir
y en un mismo parecer. ¿Qué estamos formando allí? Un carácter corporativo de mantener la unidad, para que en esa unidad el arca que estamos construyendo todos no se filtre el agua. Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Donde hay división, no puede haber unidad. Necesitamos unidad para glorificar el nombre del Eterno. Amén. Hashem nos ve como uno. Si nos dividimos, quebramos la vasija y la gloria de Hashem no se puede contener. Un enemigo de la unidad en el espíritu tiene que ver con la toxicidad de la gente. ¿Ha conocido usted gente tóxica? Las hay. ¿Qué es la toxicidad en un individuo? Lo voy a definir con mis propias palabras. Son todas aquellas actitudes reactivas que generan agravio a otros. Por ejemplo, alguien que tiene tiempo sin venir llegó, pájaro de mar por tierra, bocón, cállate. Porque esa ofensa no le va a permitir disfrutar de shalom a esa persona. Tú si estás gorda, no es asunto tuyo. Midamos lo que decimos, mis amados. Una palabra puede destruir a un individuo. Eso es una persona tóxica, por poner algunos ejemplos. Por favor, mi hermano, en Jabat, la página de Jabat, www.jabat.com.org, ábrelo allí en la parashá de Noah. Hay una nota que tiene que ver con la toxicidad. Por favor, que a mí se me apagó el teléfono. Voy a continuar mientras conseguimos un artículo que a modo de reflexión yo quiero compartir con todos. Entonces, enemigos de la unidad en el espíritu, la división, di algunos ejemplos, la toxicidad de la gente o de personas, las falsas creencias, en este caso las quiero ubicar en lo que es hoy en día la nueva era. ¿Han escuchado hablar de la nueva era? La nueva era es un movimiento de creencias y se entremezcla porque tiene muchas caras. Por favor, especial atención a esta lectura que voy a tomar ahorita. Nos lleva solo unos minutos. El artículo, a modo de reflexión, empieza con un título que es una pregunta. Dice, ¿qué hago con la gente tóxica en mi vida? Hago la pregunta, aprovecho el ejercicio. Antes de proseguir con la reflexión, ¿qué hace usted con la persona tóxica? ¿La evade? ¿Se aísla? ¿Lo confronta? ¿Le pone sus 4 palabras? ¿Te pones a su nivel? ¿Qué haces con la persona tóxica? Amor. Dígame. Usted la elimina. ¿Qué más? ¿Quién da más? No, está bien. Son acciones. Ahora, que esté bien o esté mal, está por verse. Amor. ¿Quién da más? Alternativas. Reprensión con amor. ¿Quién da más? Pero al modo de Juan. No, digo. Yo he visto películas con David.
¿Sí? No, están presentes, sí, ciertamente. Yo he aprendido que cuando son así tóxicos, por ejemplo, en mi trabajo, Ajá. yo hago lo contrario a lo que ellos están esperando. Cuando llegan a que yo me cine de los compañeros. Ajá, ajá. Mira que tal cosa están diciendo esto de ti, yo sí. Yo sé que cuando estamos en reunión, Ok. más bien que los exalto a ellos mismos, mira que ustedes hacen aunque me da rabia, porque no. Entonces, esa persona que no se queda viéndome así, dice, ay, pero lo que yo le dije no es lo que, no hizo lo que yo quería. Y entonces, Así, mi hermana. Esa es una de las fórmulas. Claro, uno lo aprende con los años. Eso, tú no naces con eso. Claro. Pero eso sí, el espíritu de Hashem conduciendo tu vida. Porque es difícil. ¿Me explico? Si tienes la piedra en el zapato, es difícil soportarlo, pues, ¿no? Entonces, con amor, hacer lo contrario. Conté una historia de un hombre que en el ejército era humillado por un sargento, y humillado, y humillado, y humillado, y donde lo veía lo golpeaba. Y cada vez que lo veía lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo golpeaba, porque él era un cristiano, él era un creyente. Y este hombre humillado, un día de permiso, le comentó a su abuela, abuela, estoy cansado, porque hay un hombre y un sargento que me tiene la vida a cuadro, ya no hay yo qué hacer. Y la abuela le dijo, hijo, límpiale las botas todos los días. La abuela, es que se está metiendo conmigo, me está agraviando. No estás escuchando que me está agraviando, me está ofendiendo todos los días. Límpiale las botas. Él no entendió el momento, pero pasado los días empezó a limpiar la bota. Todos los días. A escondidas del hombre, ¿no? Y el hombre, después de ducharse, veía que las botas ya estaban limpias. Todo el mundo fajado limpiando las botas y él las tenía limpias. Pasaron semanas, hermano. Y un buen día el sargento le hizo la trampa. Dejó la bota y no se duchó, sino que cazó quién era el que le estaba limpiando las botas. Y descubrió que este hombre era el que le limpiaba las botas. Y el hombre ha salido. Dice, ¿tú eres la persona que me has limpiado las botas toda esta semana? Sí. ¿Por qué lo haces? Bueno, mi abuela me dijo que una forma de mostrar el amor de Dios, con mucho temor le dijo eso. Y el sargento se puso a llorar y les pidió perdón. Ese es el poder de la humillación, mis amados. Yo lo he practicado. ¿Cuántas veces me han echado leña? Hasta de falso profeta fui señalado una vez. Es más, esto no se lo he contado a nadie. Primicia. Un hermano en una congregación físicamente intentó agraviarme. Me lanzó 3 golpes, amado. Y créanme, si no me esquivo, si no me cubro, era para destrozarme la cara. Físicamente. Primera vez que lo digo en una audiencia. Y persistí con mi amor hacia él. Y me mantuve callado. Era una persona que tenía problemas de droga. Yo denunciaba su realidad, su problema con la droga. Y en su impotencia me faltó el respeto yéndose a los golpes. Baruch Hashem, que el Eterno me crió en un barrio y me supe defender. Sin tocarle me logré defender. Entonces, hay procesos, amados, de humillación. Hay procesos donde el entorno se va a prestar a que tú seas humillado, pero es para que el Eterno te exalte. Nuestro carácter debe ser probado, y una forma magistral de los cielos, como es procesado, es a través de la humillación. Nunca se le olvide eso. Parte por servir. Si hay alguien que tú crees que te odia, sírvele. Sírvele. Porque si es odio, tu amor por él la saca o lo saca. Saca ese odio. Saca el aborrecimiento. El amor cubre multitud de faltas, amados. ¿Sí? Yo en todos los círculos donde estuve, ya lo doy parte de mi hermano, en todos los círculos donde llegué a estar, siempre había alguien o un grupo de personas que me generaban algún tipo de agravio sistemático. Y ese era mi blanco para servirles, para darles con más amor, para darles el mejor regalo cuando cumplían años.
Humillación, no importa. Por amor a Hashem lo hago. Y cuando tú te entrenas en eso, ya no te cuesta. Lo haces simplemente por amor. Porque es cuando Hashem revela su amor a tu vida. Me decía mi hermano. Así es, no debemos pagar mal por mal. Es muy humano. Es muy humano. Presten atención, por favor. ¿Qué hago con la gente tóxica en mi vida? En los retrovisores de muchos automóviles está grabada: los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad y la depresión? En la lectura bíblica de esta semana, en Noah, leemos sobre el diluvio que destruyó toda la vida sobre la tierra. Sobrevivieron únicamente Noé y su familia y los especímenes de animales que entraron en el arca antes de que empezara el diluvio. Luego de terminar el diluvio, Noé salió del arca enfrentándose con la realidad de que de él y de su familia dependía de restablecer la vida sobre la tierra. Entonces él plantó una viña y teniendo el fruto de la viña, él se emborrachó. Esto es una historia del Midrash. Él se emborrachó con el vino, él se emborrachó. Escuche. Su hijo Ham, al ver a su padre desnudo por la borrachera que tenía, por el estado de embriaguez que tenía, en un momento dado él estaba desnudo. Yo sé que la Torah no admite que tú veas a otro desnudo. Y a los padres menos. Entonces, su hijo Han, al ver a su padre desnudo en su carpa, salió a contarlo a sus hermanos. La Torah describe cómo los dos hermanos, Shem y Yafet, tomaron una prenda, una ropa, un vestido, y ambos la colocaron sobre sus hombros y caminaron de espalda para cubrir la desnudez de su padre. Es evidente de la descripción que fueron caminando de espaldas y tuvieron vueltos sus rostros para no ver a su padre en esa condición comprometedora, mientras lo tapaban, lo cubrían. ¿Por qué hace falta enfatizarlo explícitamente, diciendo que no vieron la desnudez de su padre? El Baal Shem Tov, fundador del hasidismo, enseñó que no pasa nada por casualidad. Esto debe ser una verdad para nosotros. Nada pasa por casualidad, ¿oyeron? Nada. Ni lo bueno ni lo malo, pero nada pasa por casualidad. Que el Señor se quedó dormido y te pasó y él, ay, se me olvidó cuidarte. No va a pasar eso jamás. ¿Sí? Todo va a estar bajo su absoluto control. Lo bueno y lo malo. Amén. Ok. Escuche. Ok. Este maestro enseñó que nada pasa por casualidad. Todo ocurre por providencia divina. Resulta, entonces, que de todo lo que uno ve y escucha, debe aprender algo. Ya que si el evento no contuviera un mensaje relevante para uno, ¿por qué haría Dios que uno se entere de eso? Sigue la lógica. Entonces, que cuando uno ve una falta en otro, es para su beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué es para tu beneficio? Para evitar verse reflejado en eso. Bien. ¿Cuál será el beneficio de ver una falta en un tercero? El Baal Shem Tov explica que cuando uno ve una falta en otro, es como si estuviera mirando un espejo. Si la cara que ve en el espejo es sucia, es porque la suya está sucia. De lo que es difícil que uno se dé cuenta de una falta en su propio carácter o comportamiento, se la muestran en otro, y al verla con mucha más facilidad en el prójimo, está en mejores condiciones de reflexionar sobre sí mismo para ver si no padece de esa misma carencia. El principio de los espejos, ¿cierto? Pero si veo una falta en el prójimo, ¿cómo sé que me la hacen ver para que me dé cuenta que yo mismo la padezco? Quizás es porque estoy en condiciones de ayudarlo. La respuesta es que depende de qué es lo que ves. ¿Ves una buena persona que tiene un problema o una persona que simplemente está cometiendo un error?
Si juzgas a la persona y te fijas en su falla, lo más probable es que tú mismo tengas la falla. Si no te fijas en el problema, sino en la solución, lo más probable es que te hicieron ver el problema porque estás en condiciones de hacer algo al respecto. Tomar en cuenta esta lección es una herramienta que nos permite ver a la gente tóxica en nuestra vida de una forma más desafiante que amenazante. Una persona tóxica, amado, no es una amenaza, es un desafío. Tú estás llamado para ser mejor que esa persona. No en términos de competencia, en términos de demostrar su luz, en términos de demostrar su amor hacia esa persona. Nos ayuda a darnos cuenta cuánto de la toxicidad en la vida viene de otros y cuánto es un mero reflejo de lo que uno mismo es. Si la raíz del problema viene de ti, es ahí donde está la solución. Un secreto, amado. Esto es una perla el día de hoy, ¿yo? Que usted debe llevarla de por vida en su carrera de fe. Porque si fuiste ofendido en algún momento, te cuento que de mañana en adelante, y cuidado en las próximas horas, vas a ser nuevamente ofendido. ¿Cómo reaccionarás? Si proviene de una persona tóxica. Eso en cuanto a la toxicidad. Para finalizar, quiero compartir unas citas bíblicas en cuanto a falsas creencias que nos armamos y nos aceptamos en nuestra mente. A ver, Colosenses 2:8. Con esto culminamos. Con este grupo de citas, quiero decir. Colosenses 2:8. Miren que nadie les engañe, ni les haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según el Mesías. Entonces acá traigo a colación la nueva era, que como decía hace minutos, tiene muchas caras, ¿sí? Tú ves un artículo que no está hablando de religión, ni está hablando expresamente de un Dios, y como sus principios no hacen mal a nadie, tú le sigues. Ten cuidado. Conocí a una hermana en la fe que seguía el horóscopo. Después de 20 años de creyente en una comunidad y de ser una de las intercesoras principales. Increíble. Conozco a personas que practican yoga. Ah, Rafa, eso es solamente posturas, movimientos. Cada movimiento tiene un significado. Representa a un dios pagano. Y el dios principal es Brahma. Eso busca el equilibrio, sí. Busca el equilibrio. Entre la respiración, tu entorno y tu ser. ¿Para qué? Ese equilibrio. Para obtener paz. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Yo alcanzo shalom, según la Escritura, por mi comunión con mi Padre, cuando he sido justificado por la sangre del Cordero, y procuro caminar en santidad. Ahí la resultante es shalom. Voy a estar en paz. Amén. Si busco otros medios para obtener paz y la fuente no es el Creador, me estoy engañando a mí mismo. Pero en la búsqueda de ese equilibrio, abro puertas. Porque en la práctica tú debes tener la mente en blanco. Y tener la mente en blanco es abrir puertas a espíritus engañadores. Entonces alimentan tu autosuficiencia. Yo puedo solo porque yo busco el equilibrio por mí mismo. Yo no dependo de nadie, dependo de mí mismo. Y al depender de ti mismo, entonces se engrosa tu corazón, se nubla tu mente y quedas expuesto. Te robusteces a tal punto como ese roble que hablábamos al principio. Te endureces a tal punto que eres impenetrable, pero que cuando venga el diluvio te partes fácilmente. Velemos, amado. Velemos. Piden el amor de Hashem. Primero, que nos revisemos. Y segundo, que invitemos a otros, si conocen a otros, que utilizan ciertas prácticas, ciertas creencias, ciertas fábulas, que van en contra de la Torá, aunque estén hablando cosas buenas. Porque no se trata de que se hable bien o se hable mal. Se trata de cuál es la fuente.
cuál es la procedencia de una creencia. Amén. Hashem es todo y en todos, ¿sí? Uno de los mandamientos en la Torá, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos a mí. Todo este sistema de creencias se pudiera constituir, amado, en un Dios ajeno delante de Hashem, delante del Todopoderoso. Amén. Y aquí estamos para ser celosos por su nombre, para guardarnos en Él, para tener temor en Él y para promover entre todos la unidad perfecta para así alcanzarle conocer. Amén. Para que cuando estemos todos juntos dentro del arca que es Yeshua, Hashem, el Todopoderoso, cierre la puerta y se abran los abismos de los cielos y de la tierra y venga entonces el diluvio. Amén. Muchísimas gracias por su atención, mis amados. Este es el mensaje de este día. Shalom para todos. Baruch Hashem. Oremos al Eterno para agradecerle por este tiempo, por esta enseñanza. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te pido, Padre, tu restauración y restitución en todas las cosas, en cada uno de los creyentes acá presentes. Padre eterno, trae orden. Danos el diseño para construir nuestra arca. Dales el diseño a cada hombre para construir su arca. Oh Hashem poderoso, por tu gracia, la familia de Noah fue salva. Te pedimos, Dios del cielo, te clamamos, Dios del cielo, salva a nuestra familia, salva a nuestra familia, que no se pierda ni uno, Padre. Que si tengo 100 ovejas y se me extravía una, dejo 99 por buscar a la perdida. Padre eterno, ayúdanos a entenderte, a conocer tu palabra en la profundidad que nos habla, sin precepto religioso, que sea un asunto entre tú y nosotros, para darnos vida, para estar vivos, para tener sentido de la vida, para tener la fuerza y la fortaleza de ayudar al que es débil, de ayudar a mi hermano, de que si soy maduro, ayuda al que es inmaduro, de que si soy fuerte, ayuda al que está débil, pero que por ningún concepto, Padre, nos quedemos fuera. No, que estemos todos dentro del arca. En el nombre de Yeshua. Guarda, Padre, nuestro entendimiento, nuestras mentes. Renuévalas, Padre, cada día más, cada día más. Trae un espíritu diligente por escudriñar tu palabra, hambre por escudriñar tu palabra, hambre por buscar tu rostro. Hambre, hambre, hambre por buscarte a ti, Padre. En el nombre de Yeshua. Levanta a cada hombre. Levanta a cada varón. Haz los hombres como fue tu demanda con el rey David. Oh, Padre, que nos paremos en la brecha, dispuestos a reconstruir lo que esté desordenado, lo que esté destruido. Ayuda a cada una de estas mujeres valientes que no tienen dependencia alguna de algún hombre. Multiplica sus fuerzas. Multiplica sus fuerzas en el nombre de Yeshua. Trae agudeza espiritual, agudeza en el discernimiento espiritual, para que sean levantadas como mujeres virtuosas, valientes, capaces de edificar su casa, capaces de edificar en su familia, capaces de tejer, capaces de dar a conocer a sus esposos como ancianos de la tierra. En el nombre de Yeshua,
Padre, fortalécenos para este nuevo tiempo que se nos avecina. No queremos tomar el testigo. Antes bien nos levantamos, Padre, y nos enfrentaremos a la batalla. Que estén atrás los que estén llegando, no los que han llegado. En el nombre de Yeshua, guarda nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Yeshua. Trae shalom en este día. Trae shalom en este día. Trae descanso, sosiego sobre cada alma, sobre cada vida. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. 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 Vayan en paz y en bendición. Shabbat Shalom.